familia del Señor, familia del Rema, del Centro Familiar El Rema Restaurador, y todos nuestros hermanos que se unen a esta transmisión y aquellas personas que están conectándose por primera vez, bienvenidos en esta mañana. Hemos tenido un tiempo precioso de adoración en la presencia del Señor, un tiempo que compartimos como iglesia, que lo consagramos para el Señor, pero sabemos que esto, así como lo estamos haciendo, no es iglesia, porque iglesia es el cuerpo de Cristo, es la comunidad, es estar juntos, es compartir todos unánime juntos como lo hizo la iglesia primitiva. Estamos en este cuarto encuentro, cuarta semana de este proceso de enseñanza, esta serie que hemos denominado Juntos es Mejor, y no es casualidad esta frase que hemos puesto, una iglesia de poder. Cuando la iglesia está junto es que se manifiesta la iglesia de poder del libro de los Hechos. En esta serie hemos visto que una iglesia de poder es una iglesia que ora, una iglesia que cree, una iglesia que predica, y ahora estamos viendo que una iglesia de poder es una iglesia que ama, una iglesia que predica porque es una iglesia que tiene algo que contar, tiene una experiencia con el Señor, es testigo del obrar de Dios, es una iglesia que ora porque es una iglesia que sabe clamar al Señor y que los cielos sean abiertos, sabe en quién ha confiado. Por eso también una iglesia de poder es una iglesia que cree, es una iglesia que ha depositado su confianza en el Dios verdadero y único. El Señor nos ha hecho sentir que esta serie de estudios basada en el libro de los Hechos, estudiando la iglesia primitiva, esa iglesia de poder que se movió desde el principio de su nacimiento en la tierra y que llevó la palabra hasta todo el mundo conocido de su época, es la iglesia que nos tiene que caracterizar en este tiempo, es la iglesia que nos va a mostrar el camino para nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Hechos fue una iglesia que caminó un camino de liberación. Ellos venían con una forma de vida de esclavitud, ¿sí? Envueltos en su sociedad, en su religiosidad, en los parámetros del mundo en el que ellos existían en ese momento, pero cuando vino Cristo, vino como el liberador, a través de su obra gloriosa en la cruz, ellos experimentaron esta liberación y esto se manifestó y se completó en la obra que hizo el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Ellos fueron revestidos de poder para poder contarle a todo el mundo que el reino de los cielos estaba sobre la tierra. Nuestro Salvador, nuestro liberador, Cristo el Señor, vino a la tierra y vino a traer liberación. Como dice el Salmo 126, que quiero compartirte en esta mañana, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Fíjense que este suceso del Pentecostés sucedió dentro del ambiente que sucedió también cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Lo mismo se representó en el tiempo del Pentecostés, cuando Cristo murió en la cruz, fue en el tiempo de la Pascua, ese tiempo de liberación y el tiempo de gozo en Pentecostés. Lo mismo va a suceder ahora con la iglesia de Cristo. Estamos en ese proceso de oscuridad, estamos en ese tiempo de opresión y la liberación va a ocurrir en medio de nosotros y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y todos verán qué grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso he denominado la prédica de este día Camino de Liberación. El amor que tiene que manifestarse en la iglesia del Señor es el camino de nuestra liberación, es el camino de nuestra sanidad. Fíjese que hay un ejemplo que vemos en el Mar Muerto, que lo compartí en el día de ayer. Si ya lo escuchaste, bueno, refrescarlo para que no te lo olvides. El Mar Muerto parece ser que era una cuenca exorreica, es decir, una cuenca que tenía salida hacia el mar, ¿sí? Un conjunto de ríos que se unían en una gran cuenca y terminaban volcando
su contenido hacia el mar. Por eso era un lugar de mucha vida, un lugar verde, un lugar exuberante en sus condiciones de vida, pero cuando por unos problemas, o no problemas, sino como unas fallas geológicas, cambió la postura del lugar donde se drenaba ese río y se empezó a contener, esa cuenca se volvió endorreica, empezó a contener el líquido, el agua, ¿sí? Se volvió un lago y esto empezó a evaporarse y empezó a contener la salinidad dentro del lago, ¿sí? La sal se concentró y la vida empezó a desaparecer. Las aguas también que quedaron del mar entradas en el lugar hizo acrecentar la salinidad y se perdió toda la vida del lugar. Y eso sucede cuando nosotros nos encerramos, cuando cerramos nuestras manos. Es lo mismo que sucede en lo espiritual. Para que haya vida tiene que haber un fluir permanente, tiene que haber un dar, tiene que haber una corriente, ¿sí? Se recibe y se da. Por eso el Señor nos enseñó que es mejor dar que recibir, porque así vamos a estar continuamente refrescándonos por dentro, siempre teniendo para dar. Y la iglesia hasta hoy ha recibido, pero es momento de que empecemos a dar. Este camino de dar, este camino de brindarnos en amor es el camino de la vida, es el camino de la liberación. Para que haya sanidad en nuestras vidas tenemos que aprender a abrir nuestras manos, no permitir que esta realidad social nos lleve a encerrarnos, nos lleve a meternos hacia adentro, nos lleve a secarnos y a morir por dentro. Esa es la realidad que estamos viendo en nuestra sociedad. Por eso que esta predicación se llama Camino de Liberación. Dios nos está mostrando el camino de nuestra liberación. Si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros escuchamos la voz de nuestro Señor, seremos liberados, podremos escapar de la cautividad, podremos salir de la realidad que está viviendo nuestro mundo. No es solamente Mendoza, no es solamente Argentina, nuestro mundo está siendo encerrado en una cautividad. Vemos que el miedo es el que está provocando cada vez mayor aislamiento en las personas. Y esto se va a ir acentuando en las conductas y en las costumbres. Lo vemos en los niños. Hay niños que están empezando a sentir miedo de salir a la calle. Hay niños que están experimentando pánico por tener que enfrentar la calle, porque en sus estructuras ya se está marcando esa idea del temor al otro, el miedo a que el otro me haga daño, que es necesaria la distancia social. ¿Sí? Es importante que podamos analizar esto. Es verdad, estamos reaccionando a una situación de pandemia, estamos respondiendo de una manera lógica, ¿sí? a esta situación de pandemia, pero sabemos que detrás también hay un accionar en lo espiritual y esto afecta directamente lo conductual de nuestra sociedad. No solamente en lo pandémico, en lo sanitario, vemos que hay un control sobre nuestras vidas, sino que también lo está haciendo la tecnología. Día a día el control se va acrecentando y esa sensación de estar rodeado, de estar mirado por todos lados, provoca esa sensación de autoprotección, de aislamiento. Amén. Es necesario que podamos estar claros en esto. Y también hay una sensación permanente en el corazón de las personas, de los ciudadanos que no conocen al Señor, de que este Dios en el cual hemos confiado o han confiado tanto tiempo, la economía, los recursos que cada uno de nosotros podemos obtener a través del esfuerzo, del trabajo, este Dios que se adora a través de las ganancias económicas que me posiciona socialmente y que me da beneficios, ¿sí? Esas ideas materialistas del corazón del hombre ahora se están viendo derrumbadas porque hay una sensación de destrucción económica repentina.
que produce a la vez egoísmo, que produce a la vez una brecha de desigualdades sociales mayores y conlleva a violencia y a desorden social. Se valora la supervivencia sobre las relaciones. Ante el virus, las creencias se convierten en una farsa. Aquellos principios de unidad familiar empiezan a desmoronarse ante el virus. Aquellas ideas de comunidad, de amistad, empiezan a desvirtuarse y las personas experimentan esta cautividad y este aislamiento que hace que la gente se encierre y vaya muriendo sola por dentro. Esto genera individualismo, genera hastío, genera vacío y temor. Esa es la realidad que nosotros podemos ver en nuestra sociedad. Y podríamos ahondar, podríamos escuchar voces de muchos filósofos que hoy están hablando del tema. Necesitamos entender que Dios nos está llevando por un camino diferente, iglesia. Dios nos está sacando de esa realidad y nos está llevando por un camino diferente. Nos está dando la solución a esta realidad y la solución es el amor. La solución es la familia de Dios. La solución es que te integres, que seas parte, que tengas una conciencia de cuerpo, que no estás solo, que sos parte de la familia de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, es decir, cambiad la manera de pensar, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 8 siglos antes el Señor le habría hablado a Isaías sobre este tiempo de oscuridad que iba a cubrir la tierra, Isaías 60, y que la iglesia sería la respuesta en este tiempo. Dice, porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La iglesia es la respuesta en este tiempo. Dice el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El resultado de escuchar la voz del Señor será nuestra liberación. El resultado de obedecer la voz del Señor será caminar por caminos de libertad. Tenemos que escuchar a la voz de nuestro Maestro. Él nos está llevando por caminos de liberación. Por eso es necesario estar seguros que andamos en la luz. Es necesario examinarnos a nosotros mismos y saber si estamos en la luz, porque si no las tinieblas pueden cubrirnos, como le sucedió al mar muerto, ¿no? Ese encierro que comienza de a poco, comienza a generar muerte en nuestras vidas. Por eso te invitaba a que no tomes en poco el tiempo en que estás escuchando la palabra de Dios, no estés haciendo otras cosas, no estés tirado en tu cama mientras escuchas la palabra de Dios o mientras estás alabando al Señor. Aparta ese momento porque antes tenías que levantarte, prepararte para ir a la casa del Señor, compartir con la iglesia, era un tiempo de consagración, pero ahora se está acentuando esta idea de show, ¿sí? Esta idea de que el Evangelio se trata de cosas armadas, ¿sí? Y ahora llega hasta tal punto que en nuestra mente parece que el Evangelio es solo eso, la predicación de la palabra, bien bonita, bien expuesta y a través de una pantalla. ¿Sí? Es necesario volver a entender que el Evangelio no es solo la predicación de la palabra. El Evangelio es encarnación, es Cristo viniendo a la tierra, tomando forma de hombre y siendo uno de nosotros. Es Cristo habitando en medio de nosotros. Es Cristo formando a su iglesia. Es Cristo enseñándonos a vivir, viviendo juntos unos con otros. De esto se trata el Evangelio. No es solo la exposición de una ideología por cualquier medio, ¿no? Por un escenario, por una filmación en la televisión. De esto no se trata el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, el Evangelio no consiste en palabra, sino en poder de Dios para transformación. Cuando nosotros dejamos que el amor de Dios
entre en nuestras vidas, cuando dejamos que la luz de Dios entre en nuestro corazón, empezamos a ser transformados por dentro y toda esta cultura mercantilista de nuestra sociedad empiezan a caer y empezamos a ser libres de esos grillos de opresión. Tenemos que examinarnos para saber si estamos en la luz. Es necesario escapar de la cautividad por medio del amor. Primera de Juan, capítulo 2 dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Examinémonos si estamos obedeciendo a la voz de Dios o a la voz de nuestra cultura, si estamos respondiendo en temor a lo que nuestra cultura está o el Dios de este siglo está oprimiendo, o estamos obedeciendo a la voz del Señor. El versículo 4 dice: alguien puede decir yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Mis estimados, dice el versículo 7, mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino que el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo, que de hecho ha sido demostrado en la vida de Jesús y en la de ustedes. El que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano está en oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Fíjense cómo acentúa la palabra, ¿sí? Que necesitamos una disposición a obedecer la voz de nuestro Padre. Necesitamos una disposición del corazón para obedecer lo que el Señor nos está mandando a que hagamos. Salí del egoísmo, salí del individualismo, salí de tu comodidad, sacrificá tu comodidad, tu confort y seguí lo que el Maestro nos ha enseñado, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y se entregó por cada uno de nosotros. Su ejemplo nos enseña que tenemos que dejar lo que estamos acostumbrados o lo que nos produce más comodidad y poder pasar la línea de nuestro confort para bendecir a otros. Y también nos enseña que la forma de saber que estamos en luz es primero obedeciendo y amando a nuestros hermanos. Esto es lo que el Señor nos está indicando en este tiempo y no podemos hacer oídos sordos. Fíjense que el Salmo 126 dice: seremos como los que sueñan. Es tiempo de abrir nuestros ojos y poder visionar lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Es tiempo de salir de esa apatía, de ese vacío, ¿sí?, que genera esta situación. Es tiempo de salir de esa sensación de despropósito, porque nuestra seguridad no está en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas, de poner los ojos donde debemos ponerlo y soñar con todo lo que Dios va a hacer. Es tiempo de abrir nuestra mente y dejar que la voz del Espíritu direccione nuestros caminos. ¿Qué hizo que estos jóvenes que conocieron al Señor en esa época de tanta opresión pudieran dar su vida por el Evangelio? ¿Qué hizo que la gente se apasionara por seguir la verdad de Cristo? Ellos podían ver un mundo diferente, una sociedad diferente. Ellos sabían que estaban estableciendo el reino de los cielos sobre la tierra, donde la enfermedad ya no tenía poder, donde la opresión social ya no tenía dominio sobre ellos. Mientras eran torturados, ellos se gozaban porque iban a recibir una herencia mayor. Es tiempo de que abramos nuestros ojos y podamos soñar
con todas aquellas cosas que el Señor nos ha prometido, porque la fe es la esperanza, es la certeza de lo que no vemos todavía, pero sabemos que lo tenemos. Tenemos que soñar, tocar aquellas cosas que el Señor ha dicho que recibiremos. Tenemos que abrazar sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito Dios. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Cuando nosotros podemos soñar y saber poner nuestra confianza plena en lo que Dios ha dicho, entonces nuestra forma de vivir cambia, entonces nuestro corazón se hincha y podemos salir, escapar, podemos caminar un camino diferente, un camino de liberación y ser respuesta para aquel que está en opresión. Podemos ser aquellos que lleven la libertad a los que están oprimidos. Por eso el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre ti, iglesia, y te ha llamado a declarar libertad a los cautivos, te ha llamado a abrir las cárceles, te ha llamado a poner mantos de sanidad, porque sos la iglesia de Cristo. Mientras la oscuridad cubre las naciones, sobre ti será vista su luz. Es tiempo de caminar en libertad. Dejemos que el sentido de cuerpo, el sentido de comunidad llene nuestras vidas. Salgamos del egoísmo, caminemos en liberación, porque es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que la iglesia renacerá y sobre nosotros será visto la gloria del Señor. Espero que esta palabra dirija tu vida, que esta palabra te haga volver en sí y que puedas entender realmente que somos la familia de Dios, que es tiempo de ser la iglesia de Cristo. Es tiempo de levantarnos y amar a nuestros hermanos como nunca antes lo hemos hecho. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que esta claridad venga a nuestras vidas, aunque sabemos que es difícil, aunque sabemos que no es humanamente posible, lo es por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.